y en entomeba histolítica, que se diferencian muy bien. ¿Ya? ¿Qué elementos diferenciamos en estos parásitos? En el trofozoito, en el citoplasma, en la membrana citoplasmática, encontramos dos capas. Un ectoplasma, que es algo más superficial, más hialino y delgado, y un endoplasma, que es algo más rugoso, un poco más grueso. ¿Ven aquí? Algo más granuloso. Todo ello forma la membrana citoplasmática. Entonces, encontramos esta membrana citoplasmática que forma pseudópodos. Es decir, ¿qué son los pseudópodos? Son falsos pies que no son más que la prolongación del citoplasma, dividido en ameba histolítica, en ectoplasma y en endoplasma. En ameba coli, el citoplasma tiene una sola membrana y los pseudópodos son más cortos, mucho más cortos. Los pseudópodos no son tan visibles como en ameba histolítica. Otro elemento, encontramos también vacuolas. ¿Cuáles son las vacuolas? Son pequeñas estructuras que tienen contenido en su interior. En una ameba histolítica, las vacuolas contienen glóbulos rojos, por eso se denominan vacuolas hematófagas. Y en ameba coli, estas vacuolas, aquí están, contienen bacterias. Entonces son vacuolas bacteriófagas. Tercer elemento, el núcleo. El núcleo en ameba histolítica es prominente, bastante grande, al igual que en ameba coli. Pero si observamos el interior del núcleo, ambos son diferentes. Existe cromatina y cariosoma. Cromatina y cariosoma. Pero si nosotros observamos mucho más detenidamente estos dos elementos, entonces vamos a observar una diferencia marcada. Vean, en entomeba histolítica, la cromatina es regularmente distribuida, es uniforme y el cariosoma es central. En cambio, en ameba coli, la cromatina es irregular, no es uniforme, hay más cromatina en un sector que en el otro, y el cariosoma es excéntrico, no es central. Entonces, esa es la diferencia entre las dos especies. La dirección del cariosoma y la disposición de la cromatina. También se encuentran en los trofozoitos, como en los prequistes, barras cromatoidales, estas. Las barras cromatoidales en ameba histolítica son de bordes regulares, como dos salchichas, como fragmentos de salchicha. En las variedades de ameba coli, las barras cromatoidales son dentadas o afiladas, de bordes bastante finos. Esto. Otra característica de este siguiente estadio, estos son los trofozoitos, ¿no? Si aquí observamos, están los prequistes. ¿Cómo es un prequiste? ¿Cómo saber que esto es un prequiste? Por la presencia de este elemento que es una vacuola grande. Vean, todos los que contienen vacuola, aquí y aquí también, son prequistes. Entonces, un prequiste tiene vacuola y puede tener núcleos, 1, 2 o más núcleos. En ameba histolítica, el prequiste tiene vacuola a un extremo, los núcleos al otro lado, un tamaño más o menos mediano, no es muy grande, y el núcleo tiene cromatina regular y cariosoma central. Es exactamente igual al trofozoito. El núcleo se mantiene de las mismas características. En ameba coli, la vacuola casi siempre se ubica al medio, entre dos núcleos. Tiene la apariencia de un sándwich que estuviese presionando a la vacuola, es decir, un núcleo que presiona a la vacuola y el otro núcleo también. En cambio, en ameba histolítica aparece la carita de un payasito, porque esta vacuola se tiñe de rojo, en ambos casos. Recuerdan que una yodoameba también se tiñe de rojo. La diferencia es que en la yodoameba existe la vacuola, pero no se observan los núcleos. En cambio, en un prequiste se observan vacuola, núcleos y a veces barras cromatoidales. Los tres elementos. Finalmente, el quiste. El quiste de las dos amebas tiene forma mucho más regular, es bastante redondito, es un redondo perfecto. La membrana quística es bastante gruesa, que se tiñe muy bien con la coloración del ugol, o sea, se ve de un color café fuerte. Y en ameba histolítica, el quiste tiene hasta 4 núcleos.
4 núcleos o menos. Y en ameba coli tiene hasta 8 núcleos. Entonces, donde observe más núcleos, esto es un quiste de una ameba coli. Veamos las otras amebas. En las otras amebas, esto es un endolímax. Observen, el tamaño del quiste es más pequeñito y esto es un trofozoito. Los núcleos no se logran teñir muy claramente. Yodoameba, trofozoito, que no se diferencia muy bien. El quiste sí es ovalado, en cambio el prequiste de los otros parásitos son redondos, esto es más ovalado, y esta es la vacuola de glucógeno que se tiñe de un color rojo, parece la boca de un payasito, ¿no? Entonces tiene más o menos esa forma. Esta es la entomeba hartmanni, trofozoito y quiste. Tiene una estructura muy parecida a ameba histolítica. Si observan, tiene pseudópodos grandes, barras cromatoidales de bordes regulares como salchicha, y en el núcleo observamos cromatina periférica regular y cariosoma central. Entonces, por eso tiene morfológicamente los mismos elementos que una ameba histolítica. Entomeba pollequi, ameba de los cerditos. ¿Qué elementos se encuentran? Barras cromatoidales muy pequeñas. El núcleo tiene cromatina irregular y cariosoma central. O sea que parece como esta, pero la cromatina no es regular, ¿no? Y las vacuolas bastante grandes. Esta es la ameba de los cerditos. Ahora bien, observemos a todas las amebas en uno, bajo sus estadios de trofozoito y los estadios de quiste. A ver, identifiquemos a las amebas, a ver si pueden reconocerlas más o menos de acuerdo a sus características morfológicas. Este tipo de ameba, ¿qué ameba será? ¿Ameba de los cerditos? Sí. ¿Qué tipo de Sí, ameba? doctora. ¿Qué ameba será? A ver, dígame, Alex. ¿Cuál, doctora? ¿La de acá? Esta amebita. Por ejemplo, el último creo que es un quiste porque tiene muchos barras cromatoidales. Barras Un cromatoidales. pequeño. Es un quiste, sí, y esto el trofozoito. ¿Qué tipo de ameba? ¿Qué tipo de Sería, ameba? a ver, ¿La ameba de los cerditos? sí, pero su nombre ya me he olvidado. Entomeba pollequi. Aquí está. Poli- Esa es. Esta otra ameba, una prima hermana de la ameba histolítica, una variedad de ameba parecida a la histolítica, ameba, entomeba hartmanni. Eso es. Esta ameba de acá, ¿quién vendría a ser? Esa es una histolítica, exacto, histolítica. Esta de aquí es una ameba chiquita, la más chiquitita de todas las amebas. ¿Cómo se llama? Endolimax, acuérdense por Endolimax nana, ameba enana, ¿ya? Ella. La que tiene una boquita de un payasito que se tiñe muy bien de color rojo. Esa sí es una yodomeba, muy bien. La otra ameba que no tiene pseudópodos tan grandes y 8 núcleos, la única que tiene hasta 8 núcleos. Eso es, acostúmbrese siempre Entamoeba coli, ¿ya? Porque si solo me dicen coli, hay muchas coli, Balantidium coli, Escherichia coli, ¿verdad? Así que esta es una Entamoeba coli, ¿ya? Y esta otra amebita que no les mencioné es una Entomeba gingivalis. No tiene quiste, solo trofozoito, porque vive en la boca. Es la única de todas las demás que vive en otro lugar. Estas son del tracto intestinal y esta es de la cavidad oral. Entomeba gingivalis, lo encontramos en la boca como ameba comensal. Por eso no hay quiste, porque no forma estadios de resistencia, ¿ya? Entonces, estas son todas las amebas. Esta aplicación de Jamboard les estoy pasando por el portal de campus para que ustedes puedan reconocer y no necesiten escribir, sino únicamente mueven las etiquetas con las amebas correspondientes. Cada uno puede estudiar sus gráficos y puede, si quiere, rayarlos. Entonces puede anotar las estructuras de acá, lo que encuentren, ponerle etiquetas, qué sé yo, hagan todo lo que necesiten hacer para poder practicar. Solamente no me lo envíen, es decir, como es una aplicación para cada uno, no necesitan enviarlo, ya es para un trabajo personal para cada uno. Entonces, abren la aplicación y practican. Tienen allá algunas estructuras de las otras amebas, entonces si uno gusta puede enfocar
los elementos que está encontrando, por ejemplo, pseudópodos, núcleo también aquí, vacuolas, estas las puede pintar o teñir, qué sé yo. Entonces ustedes hagan lo que gusten hacer, ¿ya? Pueden abrir la aplicación, se llama Ameba Interactivo, ya está con este título. Entonces lo abren y pueden utilizarlo, no hay problema. ¿Está bien? Bueno, sigamos entonces. Ahora revisemos el ciclo biológico. Ya habíamos aprendido en el primer tema a describir ciclos biológicos, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer, ver las características del ciclo biológico de una ameba. En este caso de una ameba histolítica. Me olvidaba decirles, las otras imágenes son imágenes gráficas que tienen todos los elementos, pero es otra cosa, una imagen microscópica. Pero se ven los mismos elementos. ¿Qué es lo que encontramos acá? Ectoplasma, bastante bien claro y alino, endoplasma, aquí, doble membrana, entonces, ecto y endoplasma, vacuolas, que por la forma se ve que contienen glóbulos rojos, y el núcleo, cromatina periférica regular, cariosoma central, y los pseudópodos, vean hasta aquí, bastante largos. Entonces, por estas características, se dice que esto es un trofozoito de entamueba histolítica. Trofozoito, ¿por qué? Porque contiene pseudópodos largos, o sea que se mueve. Entamueba, porque el núcleo se diferencia bien en cromatina y cariosoma. Y la variedad histolítica, porque la histolítica tiene cromatina periférica regular, cariosoma central, y las vacuolas contienen glóbulos rojos, son vacuolas hematófagas. Entonces, por las tres características, además de dividir citoplasma en ecto y en plasma, por eso sabemos que la variedad de ameba es una histolítica, ¿ya? En cambio, en el quiste, ya sabemos que no hay pseudópodos, hay membrana quística y núcleos. Un núcleo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con cromatina irregular y cariosoma excéntrico. Entonces, esto es un estadio de quiste de una entamueba variedad coli, porque tiene más de 2 a 3 núcleos, ¿verdad? Entonces, así es como deben reconocer a los parásitos. Primero por el estadio, trofozoito prequiste o quiste. Luego el nombre del parásito, entamueba, y la especie, histolítica, coli, dispar, harmony y otras, ¿no? Entonces, vamos a observar muchas imágenes microscópicas para que puedan ir reconociendo los distintos parásitos que estamos llevando, ¿ya? Ahora sí, revisamos el ciclo biológico. En el ciclo seguimos el mismo orden que ya han estado haciendo en sus tareas, ¿no? Algunos han identificado muy bien, otros con algunos errores. Entonces, vamos viendo cómo describir un ciclo biológico. Además, les pasé un video para que puedan observar uno muy interactivo, muy interesante, en el que se ven las microvellosidades y el movimiento del parásito a lo largo de su ciclo biológico en el organismo, en el hospedero, ¿no? ¿Quién desea describirnos un poquito lo que ocurre con el ciclo biológico? A ver, ¿quién desea participar? Cualquiera puede describir el ciclo biológico. No importa que cometan errores. Yo. Doctora. Apellido, por favor. Alison Cuellar. Alison. Ok, vamos a Alison. Empecemos entonces. A ver, Alison, ¿qué tipo de ciclo biológico es este? Sería directo. Ciclo directo monoxénico. Bien. ¿El tipo de hospedero? Hay 3 hospederos en ciclos biológicos monoxénicos. Hospederos habituales, vicariantes, reservorios. Sería habitual. Habitual. ¿Por qué? Porque la teoría dice, ¿verdad? Dosis humana. Entonces, si el hospedero habitual es el hombre, por eso es una parasitosis humana. En otro caso nos diría en la literatura que parasitosis es una zoonosis. Esto nos está diciendo que son parásitos de animales comunes y que el hombre lo adquiere por accidente, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, es una parasitosis netamente humana. Muy bien. ¿Cuál es la vía de salida del parásito, Alison? Anal, por materia fecal. Por la materia fecal. Muy bien. ¿En el medio externo qué hace el parásito? Sería por fecalismo. Muy bien, ingresa por fecalismo, pero antes de ello, el parásito debe madurar. El quiste debe convertirse en un quiste metacíclico o un quiste tetranucleado o llamado metaquiste.
como debe de realizar toda esta maduración, entonces contamina el medio externo, es decir, todavía habita en el medio externo, contaminando algunos medios. ¿Cuáles son esos medios contaminantes? Suelo, agua, alimentos, viaja por vectores, contamina la mano de las personas, entonces todos esos son medios contaminantes, ¿verdad? Ingresa por la boca. El mecanismo, ya lo había dicho Alison, es fecalismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién ingresa por la boca? El quiste maduro o metaquiste, ¿ya? Quiste tetranucleado. Luego, una vez que ha ingresado, ¿qué es lo que hace el parásito? Se madura en el... Ya, ¿Puedo una vez responder, maduro. doctora? Claro que sí, Alex. Siga, Alex. Sí, en lo que decía, ¿no? De lo que más información era que se ablanda por lo del jugo Ujú. gástrico y el jugo pancreático y en ese proceso se desenquista y entonces pues, Desenquista. cuando se desenquista el trofozoito termina la división celular, digo nuclear, Eso, entonces y es libera importante 4, la acción de los jugos gástricos, ¿verdad? Porque ese quiste metacíclico tiene una pared gruesa y el jugo gástrico, en lugar de desintegrarlo, el objetivo del jugo gástrico es destruir al parásito, pero más bien le hace el favor de debilitar la pared y permitir la liberación de los trofozoitos. Como este quiste tenía 4 núcleos, es un quiste metacíclico, da lugar a una división interna de los trofozoitos y entonces se forman 8 trofozoitos metacíclicos. Entonces, la primera división del quiste da lugar a 8 células hijas, 2 de cada núcleo, ¿no? Y se llaman a estos trofozoitos metacíclicos. Ahora, estos trofozoitos viajan por el intestino delgado al intestino grueso y aquí se quedan anidan y inician aquí otro proceso de división, que en este caso es división por fisión binaria simple, o sea que de una célula salen 2, y aquí forman su nido para invadir los diferentes tejidos. Invaden desde el epitelio, la muscular, mucosa, hasta la vascular. Pueden entonces, por vía endógena, hacia otros órganos como son el hígado, pulmones y hasta el sistema nervioso. Si las condiciones ya no son favorables para la sobrevivencia de los trofozoitos, inician estos un proceso de enquistamiento a lo largo del intestino grueso para ser eliminados como quistes. Pero no necesariamente se eliminan los quistes, sino que pueden eliminarse también prequistes o trofozoitos. ¿De qué depende? De la velocidad del peristaltismo. Si una persona tiene un proceso diarreico, ya no le da tiempo al quiste para formarse, entonces elimina trofozoitos. Prequistes si la materia fecal es pastosa, es decir, el peristaltismo es algo más lento, y si el peristaltismo es normal, entonces todavía el trofozoito se da su tiempo para enquistarse y eliminarse como quiste, ¿no? Ese es el ciclo biológico, entonces. Ahora, de acuerdo a analizar las características del ciclo, ese mismo ciclo que acá les muestro, la vía de salida, el ingreso por vía oral del quiste maduro, la etapa del desenquistamiento, la liberación de los trofozoitos metacíclicos, la división por fisión binaria ya en el intestino grueso, la anidación de estos y la invasión hacia la vía circulatoria y a otros órganos, y la eliminación a través de un proceso de enquistamiento nuevo, la formación del quiste maduro y el quiste tetranucleado para volver a ingresar, ¿no? Entonces estoy poniéndoles más de 2 aplicaciones para que los puedan estudiar y repasar nuevamente. Acá, por ejemplo, solamente es ubicar las etiquetas, ¿no? Los estadios están aquí en azul. ¿Cómo se eliminan los parásitos? Como quistes o como trofozoitos o incluso prequistes. ¿Quiénes son los que sobreviven en el medio externo? El quiste más maduro que se llama metaquiste. Si metaquiste ingresa por la boca, entonces lo va a hacer por vía oral y el proceso se va a llamar fecalismo, ¿verdad? Una vez que el parásito ha ingresado, inicia un proceso de desenquistamiento o liberación y dará lugar a trofozoitos. Estos trofozoitos llegan al intestino grueso. En el intestino grueso realizan una multiplicación por fisión binaria y ahí producen patología. Una vez que ellos han ingresado, inician un proceso patológico en todo el intestino y para salir, bien se enquistan y
inician un proceso de salida y otros trofozoitos pueden viajar a otros órganos a través de la vía hemática y parasitar a otros tejidos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo del parásito. Y para tener un orden y poder memorizar un poco, en un color ponemos los medios por donde transita el parásito, otros los estadios que realiza a lo largo de su ciclo de vida y otras las modificaciones que sufre, ya sea de liberación, enquistamiento, desenquistamiento, qué sé yo, así, ¿no? Entonces esto nos ayuda a estudiar. Bien aprendan por una vía o por la otra, lo importante es que practiquen a aprender lo que pasa en el ciclo biológico, porque esto nos va a ayudar después a hacer un resumen y a resolver casos clínicos. La tabla de resumen que hacemos en todos los parásitos es esta, donde anotamos el parásito patológico en cuestión y llenamos la tabla acorde a un análisis del ciclo biológico. Ahora que hemos revisado el ciclo biológico, podemos llenar esta tablita del cuadro patogénico, ¿no es cierto? Y luego haríamos el cuadro clínico. A ver, en el cuadro patogénico, ¿cuál es la vía de ingreso del parásito? Vía oral, doctora. Vía oral. Vía oral, perfecto. ¿Cuáles son los medios infectantes? Los medios por donde el parásito se sirve para entrar hacia el hospedero. Alimentos. Alimentos, muy bien, agua, manos, vectores y todo ello, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de infección de la parasitosis? Fecalismo. Fecalismo, perfecto. ¿Quién es el elemento infectante? Megaquiste. El quiste Metaquiste. metacíclico o metaquiste o quiste maduro. Como quiera que le llamen, saben que es el quiste más evolucionado, ¿verdad? Muy bien. ¿El tipo de ciclo biológico? Monoxémico. Monoxénico, perfecto. ¿Tipo de hospedero? Habitual. Hospedero habitual. Muy bien. ¿Hábitat del parásito? Intestino grueso, ¿no es, doctora? Intestino grueso. Elemento patógeno, ¿quién produce patología? Trofozoito. Trofozoito. Bien. ¿La vía de salida? Materia fecal. Materia fecal. Elementos de diagnóstico, ¿quiénes los encontramos en la materia fecal? ¿A quiénes los podemos encontrar? Prequistes, trofozoitos o quistes. A todos ellos, ¿verdad? Muy bien. En cuanto se corte, por favor, vuelven a ingresar, ¿ya? Ya va a cortarse de un momentito. Bueno, ahora pasamos al cuadro clínico. En el cuadro clínico se analizan las acciones parasitarias, qué es lo que hace el parásito para producir daño, cómo responde el tejido a la agresión del parásito, o sea, los desórdenes en el tejido dañado, que en este caso sería intestino grueso, los nombres de las patologías, el cuadro clínico, la enfermedad y sus síntomas. Cada cosa concuerda una con la otra, por eso hay renglones rectos para que todos sean coincidentes, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacer esta tabla? Pues necesitamos revisar nuevamente lo que ocurre con el parásito después de haber realizado su ciclo biológico, o sea, en el transcurso del inicio de la enfermedad. Esto es un trofozoito invadiendo vellosidades intestinales. ¿Qué hace para invadir a las vellosidades? ¿Cómo anida en las vellosidades? Eliminando toxinas. El parásito es un parásito hábil para la producción de múltiples toxinas, entre ellas coagulasas, colagenasas, hialurodinasas, diferente tipo de toxinas que le ayudan al parásito a fijarse en el epitelio del intestino grueso. Entonces, obviamente ejerce una acción tóxica, ¿verdad? ¿Qué hacen las toxinas? Al inicio, irritan la pared del epitelio del intestino grueso. Luego, estas toxinas producen lisis de las células del intestino grueso, o sea, que destruyen a las células y luego producen muerte celular del resto de las células blancas. Entonces, el mecanismo de daño radica especialmente en su acción tóxica. De manera que aquí tenemos un esquema de las lesiones. Esto es el epitelio del intestino grueso. Y la primera lesión se llama inflamación por una acción tóxico-irritativa. Luego se forman pequeñas úlceras, desde microulceraciones a macroúlceras, de manera que las úlceras crecen en extensión y en profundidad. Cuando abarcan una profundidad considerable, comprometen epitelio, la capa serosa, la mucosa, submucosa, llegando incluso a la capa vascular. Entonces,
las lesiones ulcerosas producen sangrado. Cuanto más comprometida es la capa, hay mayor hemorragia a través de las ulceraciones. En la primera etapa, cuando solamente existe un proceso inflamatorio, al proceso se le llama colitis, a la primera reacción inflamatoria. En cuanto aparecen las úlceras, la formación de úlceras, al proceso ya se le llama disentería. ¿Qué es lo que caracteriza la disentería? La formación de microúlceras y úlceras y la eliminación de sangre a través de la materia fecal. Luego, cuando las heridas son bastante grandes, sabemos que hay bacterias en la luz del intestino. Estas bacterias invaden a las úlceras y las infectan. Entonces ya están infectadas con material purulento, con formación de pus en el interior, y en este caso el cuadro ya se llama absceso. Si el absceso compromete a todo el intestino grueso, pueden las lesiones viajar o pasar del intestino grueso al órgano vecino, que es el hígado, y de allá al pulmón. O los trofozoitos viajar por vía hemática y llegar hasta el sistema nervioso central. Entonces se inicia otra etapa de la amebiosis que se llama amebiosis extraintestinal. En este caso, la amebiosis extraintestinal produce abscesos hepáticos, abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, abscesos de pared del abdomen o del peritoneo. Son múltiples infecciones que se producen en cualquier parte de los órganos o cavidades del tracto gastrointestinal y otros órganos huecos. En algunos casos, las lesiones, como ocurre aquí, pueden llenarse de tejido cicatrizal, circunscribirse y la lesión